Que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Precioso servicio, amén. La gloria sea para nuestro Dios. Estamos felices, estamos contentos porque el Señor está con nosotros. Él nos trajo a este lugar para que nos gocemos, para que nos regocijemos en Él. Quiero hablarles de un tema que lleva por título Falta de compromiso en la obra de Dios. La falta de compromiso en la obra de Dios. Uno de los más grandes enemigos en estos tiempos y uno de los principales causantes a que las personas vivan vidas sin propósito es la falta de compromiso en la obra de Dios. Es curioso, hermanos, ver cómo fácilmente nos comprometemos con algún equipo de fútbol, de basquetbol, de béisbol. Es curioso cómo muchas veces nos comprometemos a veces con alguna sociedad, con algún grupo de caballeros, con alguna asociación. Es curioso cómo muchas veces las personas se comprometen, hermanos, a veces invirtiendo su tiempo en los gimnasios, y yendo en los parques, en el trabajo muchas veces. Es curioso cómo nos comprometemos con muchas otras cosas, pero menos nos comprometemos con la obra de Dios. Y ese es un gran problema que tenemos los pastores en estos últimos días, porque estamos en los últimos días. Estamos en la época donde se ha perdido el respeto. Estamos en la época, hermanos, antes usted caminaba por la calle, venía una señora, usted la saludaba, usted le decía buenos días, y si andaba sombrero, hermanos, se quitaba el sombrero, buenos días o buenas tardes. Ahora, hermanos, pasan al lado suyo, casi se lo pasan llevando y ni lo saludan. No sé si para ustedes es curioso que a veces se hace tenemos una reunión en la sala y cada quien tiene un aparatito cuadradito así pequeñito y todos están viendo el aparatito así. Y, sí, de verdad. Y luego se vuelven a agachar. ¿Qué dijo? Estamos en esos tiempos, hermanos, donde uno conversa y ya no se le pone atención a uno. Y estamos en el tiempo donde no hay compromiso con la obra de Dios. Cada persona hace su propia agenda. Muchas veces la agenda alejada de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios quiere hablarnos porque, hermanos, el Señor está siempre mandando el mensaje en diferentes partes del mundo, llamando a su pueblo para que su pueblo no se distraiga. Porque nosotros los cristianos somos fáciles de distraernos. Cualquier cosa, hermanos, nos distrae. Somos como un niño. Escuchaba a un pastor, un predicador decir que un día salió con su hijo y que Dios le dio una gran lección con algo que pasó allí. Dice que durante él caminaba con su hijo, dice de que su hijo se distrajo viendo algo y él empezó a caminar y comenzó a caminar y de repente ya su hijo no estaba con él. Y dice que el niño comenzó a mirar para todos lados. Y entonces él sabía que su hijo se había descuidado de él porque le dijo, mira, vamos a salir, por favor mantente pegado conmigo. Porque te puedes perder, alguien te puede robar, alguien te puede llevar quién sabe dónde. Entonces tienes que mantenerte pegado conmigo. Y el niño sí, pero al ratito el niño se había descuidado. Y entonces dice que él vio que el niño buscaba y desesperado, afligido. ¿Dónde dejé a mi papá? Y a veces nos pasa así que comenzamos a caminar de la mano con el Padre y empezamos a hacer su voluntad, pero conforme pasan los días, hermanos, nos distraemos. Nos distraemos en A, en B o en C cosa, y entonces Dios quiere que nosotros no nos distraigamos porque
Hermanos, el enemigo es astuto y él no va a descuidar ni el más mínimo momento para nosotros hacernos alejar de la presencia de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros estemos prestos. Dios quiere que abramos nuestros ojos y que siempre nosotros, hermanos, nos mantengamos firmes en su camino. A la iglesia de Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero Dios le dijo algo a esa iglesia. Primero le engrandece a la iglesia, le dice las cosas buenas que tiene la iglesia, pero después le dice, pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál era esa cosa? Sí, has dejado tu primer amor. Hermanos, esa iglesia, yo me imagino que al principio amaba a Dios, como cuando uno está recién enamorado con alguien. Todo lo mira bonito, todo lo siente bien y uno pareciera que uno anda en las nubes, ¿verdad? Pero cuando se deja ese amor, hermanos, cuando pasa ese amor, pues como que el encanto se fue. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Empezamos en la iglesia y nos encanta y nos gusta y estamos ahí, pero de repente algo pasa en nuestra vida que perdemos el compromiso con Dios. Y luego caminamos de acuerdo no a la agenda de Dios, sino de acuerdo a nuestra propia agenda. Y les cuento que la agenda nuestra no va acorde, no va en sintonía a la de Dios. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a la agenda de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No estamos aquí por pura casualidad. Dios tiene un proyecto con nosotros. Y Dios nos quiere usar a nosotros, a los que ya estamos aquí. Si nosotros no nos dejamos usar por Dios, Dios va a traer otro y va a hacer el trabajo con ese otro. Y usted que tiene o que tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque usted no apreció lo que Dios le dio en sus manos. Como cuando el Señor envió las invitaciones a las bodas, ¿se recuerda? Primero invitaron a unos y comenzaron a excusarse. Y así nos pasa, hermanos. Dios, hermanos, Dios quiere que no nos excusemos, Dios quiere que hagamos lo que Él decidió hacer con nosotros. ¿Están conmigo? Falta de compromiso en la obra de Dios. Quisiera leer un verso primero. Primera carta a los Corintios. Está allí, capítulo 15, verso 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Si le cuesta encontrarlo, lo tiene ahí enfrente ya en pantalla. Dice el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿cómo? Constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Note cómo el apóstol Pablo nos habla allí. Dice primero que debemos de estar firmes. Y otra palabra dice que debemos de estar creciendo. No es posible, hermanos, que llevemos 5, 6 años en la iglesia y no hayamos crecido. No es posible. Tiene que haber un crecimiento en nosotros. Debe de haberlo. No debemos de ser como un día les prediqué acerca de los árboles y les mostré el árbol de bonsái. ¿Se recuerdan? Un árbol que tienen los restaurantes chinos en las entradas. Son arbolitos así. Son como miniaturas. Entonces, a veces nosotros los cristianos somos como esos arbolitos. O sea, no crecemos absolutamente nada, pero nos formamos como un árbol. Pero no crecemos nada en lo absoluto. El apóstol decía acá que nosotros deberíamos de crecer siempre. Siempre deberíamos de estar constantemente, sabiendo, dice, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Dios va a premiar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, por eso es importante que nosotros, hermanos, de una vez y para siempre aprendamos a comprometernos con el Señor. Fíjese que a veces se nos anima, se nos motiva en la predicación, se nos habla de que debemos de luchar, que debemos de seguir en la iglesia, que debemos de estar dispuestos, hermanos, a servir al Señor. Y hermanos, y decimos, sí, es cierto,
yo estoy mal, yo debo de cambiar. Y bueno, y hacemos llamado al altar y decimos, hermano, aquel que se sienta tocado por la palabra, venga al altar para bendecirlo. Hago un compromiso con Dios y a veces caminamos al altar, hermanos, y llegamos al altar y nos arrodillamos y le decimos, Señor, perdóname, yo no he hecho, yo te prometo a partir de ahora que yo voy a comenzar a trabajar en tu obra. Y bueno, y se sale, ¿verdad? Contento y todo. Sorpresa. Hermanos, a los 2 días se le olvidó el compromiso al hermano. Se le olvidó el compromiso a la hermana y sigue viviendo la misma vida que vivía antes del compromiso. Lo mismo. Somos así. Por allá en mi país dicen como una llamarada de tusa, que agarra fuego la tusa y rapidito se consume, hermano. Entonces, en el momentito nos emocionamos, pero después se nos olvida el compromiso que hicimos con Dios. Y a veces decimos, Señor, yo voy a morir si es posible por la fe. Y a la hora de los golpes, dijo aquel, somos los primeros en salir corriendo. Así somos. Bueno, ¿por qué falta esto? ¿Por qué nos pasa esto? Porque nos falta compromiso. No tenemos compromiso con el Señor. Cristianos sin compromiso. Muchos somos cristianos sin compromisos. Vamos a la iglesia cuando queremos. Leemos la Biblia cuando así lo deseamos o cuando tenemos tiempo. Oramos cuando sentimos el deseo de hacerlo. Y lo más triste es que amamos a Dios cuando queremos hacerlo. ¿Sabían ustedes eso? Un día hablé yo con alguien y le dije, debería de ir a la iglesia. Me dijo, voy a arreglar unas cositas primero, me dijo. Y de ahí me dijo, voy, me dijo. Hermanos, qué triste que tengamos ese tipo de pensamientos nosotros. Oramos cuando queremos, leemos la Biblia cuando así lo deseamos y amamos a Dios cuando nos es posible. Entonces, y en nuestra vida se refleja porque no hay un compromiso. Cualquier cosa detiene nuestro trabajo en la obra de Dios. Y las iglesias estamos llenas de todo este tipo de gente. Usted ve una iglesia grande. Usted no crea que esa iglesia grande, todos están involucrados, todos están comprometidos con esa iglesia. No, siempre hay un pequeño número de personas que están ahí siempre. Todas las iglesias es así. Del puño de gente que hay, siempre hay un pequeño grupito comprometido. Porque, hermanos, en todas las generaciones y en todas las iglesias, siempre hay gente que siempre está allí. Siempre hay gente que se esfuerza, siempre hay gente que lucha, siempre hay gente que, mire, se puede estar muriendo y allí está en la casa de Dios. Pero también tenemos del otro tipo de gente que pasó un medio viento, hermanos. Un medio viento pasó y sintieron un poquito de malestar. O saben que se les olvidó que tenían que sembrar un árbol. Y no lo pudieron hacer el día que tuvieron libres. Y el tiempo que se levantaron, el que tuvieron libre, no, justo, hermanos, el día de culto a la hora del culto. Y no hay forma de mover esa siembra de ese árbol. Tiene que ser porque es que si no mañana me voy a trabajar. Y entonces tengo que sembrarlo porque es que si no lo siembro me va a secar. Y el único tiempo que tengo es el tiempo que yo tendría que ir y dárselo a Dios. Pero Dios me entiende. Él es buena gente. Él es misericordioso. No me dice nada. No. Y así fue. Y así lo pensamos. Y nosotros hacemos a Dios de acuerdo a nuestro criterio. Pero Dios no es de acuerdo a nuestro criterio. Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Entonces, hermanos, reflejamos nuestra falta de compromiso, ¿sí?, con nuestra actitud. Cualquier cosa es más importante que el servicio a Dios. Cualquier cosa. Me invitaron a comer, no puedo despreciar al vecino que me invitó a comer.
Sí. No puedo dejar de ir porque es que es tan importante eso. Es que me lo voy a ganar para Cristo. Mentira, no te lo vas a ganar. No te lo vas a ganar, nunca te lo vas a ganar. Eso se llama falta de compromiso. Y a veces, hermanos, parecemos nosotros como los muy exagerados, los muy religiosos. Pero, hermanos, definitivamente, cuando pensamos así es porque no tenemos ningún compromiso con la obra de Dios. Si hay culto, bueno, si no, también a mí me da igual, dice la gente. Y nosotros deberíamos de estar comprometidos con Dios. Es increíble ver cómo mantenemos nuestro compromiso, hermanos, en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Dice, pero es terrible ver que somos incapaces de mantener nuestros compromisos con Dios. Para muchos de nosotros el trabajo es el primer lugar, cuando debería ser Dios, porque es Dios quien nos dio el trabajo. ¿Está conmigo? Es Dios el primero en nosotros. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el trabajo. No, el reino de Dios y su justicia, y luego el trabajo y las vacaciones y los carros y las casas, todo viene por añadidura. Pero mi prioridad es el reino, amén. Entonces, hermanos, Dios se molesta, se indigna, y a veces quiero llevarlos a una parte de la Biblia, un capítulo que vamos a estudiar, donde Dios se indigna porque su pueblo, hermanos, lo quita del primer lugar. Y vea lo que el pueblo hace en Ageo capítulo 1. Vayan a uno de los profetas menores. El libro de Ageo, el capítulo 1. Vamos a leer el verso 3. Está ahí en pantalla para los que no trajeron Biblia. Dice el versículo, vamos a leer del 3 al 5. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, como artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Resulta que estamos hablando allá por el año 517 antes de Cristo, en los tiempos de un hombre llamado Zorobabel. Pues en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios tenía cierta característica que se acerca o se asemeja a nosotros. Si usted fue curioso en el verso que nosotros leímos, el verso 4 creo que es, dice de que en el verso 4, ellos vivían en casas artesonadas. Ellos, hermanos, estaban ellos esforzándose, trabajando arduamente para ellos. Y vivían en buenas casas. Esta gente, hermanos, es como decir hoy en día, tú tienes una buena casa, tú tienes un buen carro. O sea, tú vives cómodamente bien. Cualquiera que llega a tu casa te felicita y te dice, gloria a Dios, qué bonita tu casa, te felicito. Se sube a tu carro, te dice, wow, qué carro, eres un hombre bendecido. Bueno, así en aquel entonces. Esta gente se había concentrado nada más en su propio beneficio. Y por eso Dios le dice, meditad, les dijo, ¿en qué? En vuestros caminos. Fíjese de que esto ocurrió en el año 517 antes de Cristo. Y el Señor les dice que mediten en sus caminos, porque resulta que el templo de Dios, hermanos, necesitaba ser reconstruido. Y estaba ahí tirado, abandonado. Y ninguno se preocupaba por ver qué hacemos con eso. No, todos estaban ocupados en sus quehaceres. Como hoy en día muchos de nosotros, hermanos. Y yo espero que si nos ponemos coloraditos, que sea un breve tiempo, ¿verdad? Pero es palabra de Dios.
A veces nosotros estamos tan ocupados en nosotros, primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Y debería de ser primero Dios, después Dios y tercero Dios. Entonces nosotros estamos tan ocupados en nosotros, y cuando digo tan ocupados, me refiero a que cualquier cosa, hermano, es más importante que la obra de Dios. Cualquier cosa. Es curioso que un día, escuche, alguien llamó y dijo, no voy a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué dijo que no iba a ir a la iglesia? Porque tenía que cortar la grama. La grama. Y como es una persona a quien yo le tengo mucha confianza y alguien muy cercana a mí. Y yo le dije a mi esposa, dile ahorita que cuando un día necesite que se arrodille ante la grama y que le pida un milagro para ver si la grama le resuelve. Y claro que no era así. ¿Me entiende? Hermano, eso se puede hacer otro día. ¿No creen ustedes? Cuando regreso en la noche, en lo oscuro, el otro día. Pero eso se tiene que dejar después de último. Primero, la iglesia, adorar, glorificar a Dios. Y saben que la persona escuchó y dijo, no, me voy. Y vino. Eso fue hace algún buen tiempo atrás. Imagínense. Pero si no le decimos eso, hermano, se queda cortando la grama y pierde su bendición. Porque es una bendición adorar al Señor. Porque es un honor, es un privilegio. No cualquiera lo tiene, hermano. Mire, cuando estemos en la presencia del Señor en aquel día, vamos a dar gracias porque el Señor hizo la obra en nosotros. Y le vamos a decir gracias a Dios que aunque sea rastras estaba yo allí. Gracias porque no me perdí, gracias porque me mantuve. Porque, hermano, va a haber una gran diferencia vivir una eternidad con el Señor o estar en el infierno. Eso, una gran diferencia. Mateo 15:8, ¿qué dice? Este pueblo de labios, dijo Jesús, me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí. Hermanos, cuando nosotros amamos a alguien, queremos estar con ese alguien, ¿sí o no? Cuando empezamos, vayámonos al principio del noviazgo, hermanos. Nosotros nos morimos por ver a la novia. Y a veces antes no habían celulares, pero ahora los que tienen celular, yo me imagino que cuando hablan con ella ni quieren colgar. ¿Han visto un anuncio por ahí que dice, cuelga tú? No, cuelga tú. ¿Han visto ese anuncio? Yo imagino que así les pasa a los novios hoy en día. Uno quisiera, hermano, estar con la muchacha siempre porque uno la quiere. El corazón de uno está cerca de ella. Cuidado y se la miren con otros ojos porque uno se enfurece, ¿verdad? Porque es la muñeca de sus ojos. Y entonces dice acá el Señor que el corazón, hermanos, lejos, solo de boca. A veces somos cristianos de boca, hermanos. Sí. ¿Cómo está, hermano? Hermano, bendecido. No es cierto, hermano. Sí, y estás más derrotado que Alemania en la Segunda Guerra Mundial. O sea, paliza, pero uno se engaña a uno mismo. Los labios cerca, sí, Señor, yo te amo, yo te honro, yo te bendigo, yo te glorifico, pero tu corazón lejos allá cuidando la troca, cuidando qué sé yo en otro lado, y aquí va a terminar porque me tengo que ir, o el partido es a las 8 y me tengo que ir, y ¿por qué no terminan ya? El corazón en otro lado, pero de labios, dijo Jesús. No crean que somos los únicos hoy en día, no. En todas las generaciones ha habido gente así. Y el llamado es a que nosotros no seamos así, a que seamos diferentes, a que cambiemos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, ahí está. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, ¿por qué me llaman Señor? Imagínese usted teniendo un hijo que le diga papá o que le diga mamá, y usted le dice limpia y en vez de limpiar ensucia. Y usted le dice acuéstate a las 10 y se duerme a las 3 de la mañana. Y hace todo lo contrario de lo que usted dice.
Desde un día, ¿por qué me llamas mamá? ¿Por qué me llamas papá? Si no me obedeces. Dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor? Y luego Señor, Señor, Señor. Y no hacen lo que yo les digo. Lo que el Señor quiere, hermanos, es meternos en un ambiente donde nos separemos del mundo. Somos cristianos. ¿Escucharon esa palabra? Amén. Tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida, hermanos, consagrada a Él. Nos apartamos y nos dedicamos a Él, nos estamos preparando porque vamos a vivir una eternidad con Él. Entonces, por eso debemos de ser diferentes a las demás personas que no tienen a Cristo. Ellos, hermanos, ellos trabajan todos los días, prosperan todos los días, se van a pasear bien, porque ellos no van a pasar una eternidad con el Señor. Pero nosotros debemos de santificarnos, cuidarnos, limpiarnos, aprender, hermanos, porque allá arriba va a haber una fiesta total. Y allá tenemos que llegar bien entrenados allá, en cuestión de reverencia y de respeto a Dios. Amén. Cristianos viviendo desde nuestro propio punto de vista. Muchos de nosotros queremos servir al Señor, pero desde nuestro punto de vista. Queremos muchas veces predicarle al mundo, pero ni siquiera le predicamos al vecino, hermanos. Entonces cuando llegamos, hermanos, a visitar a alguien y nos dice, está el hermano fulano de tal. ¿Cuál hermano? ¿El que vive ahí? ¿Era hermano él? ¿Es hermano? Qué raro. No sabía. Tiene 20 años de vivir ahí, no sabían que eran hermanos en el barrio suyo. Debería de haber un SAI en su puerta, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Que a usted lo haga diferente, que diga algo diferente. Entonces debe haber una separación. Queremos predicarle al mundo, pero no le predicamos ni al vecino, ni al familiar, ni a nadie. Y necesitamos un cambio en nuestra vida, mis hermanos. No podemos seguir lo mismo porque podríamos estar errados, equivocados. Nosotros deseamos ser discípulos de Jesús, pero en realidad no queremos pagar el precio. Amén, hermano. Decía un hermano excelente para tocar el piano. Un hermano artista cristiano que fue a un concierto, cantó él y obviamente bendijo a toda la congregación. Y se le acercó una hermana a él y le dijo, hermano, quiero que me haga un favor. Quiero que usted ore por mí, me ponga sus manos para que todo lo que usted sabe de piano se me pase a mí. Y yo ya pasar a la iglesia a tocar todo, así como usted toca. Hermanos, somos así nosotros. Y siempre hemos puesto este ejemplo. Si hubiese 2 píldoras, hermanos, 2 pastillas, una que diga, se toma esta pastilla y el Nuevo Testamento se lo aprende de memoria, y la otra, se toma esta otra y se aprende el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo y el Nuevo, 2 píldoras. El inventor de esas píldoras se haría millonario, porque haríamos línea todos los cristianos allá, a ver, deme las 2 de una vez. Y me las tomo de una vez y ya me puedo toda la Biblia sin leerla. Porque somos así, no nos gusta pagar el precio. Viene alguien que predica y lo admiramos, decimos, gloria a Dios, yo quisiera ser como él, quisiera que Dios me use como él. Pero no sabemos el precio que ese hombre pasó, tirado de rodillas, leyendo la palabra, quién sabe cuántas cosas le hicieron. Debemos pagar el precio. Fíjese que nosotros mejoramos en la alabanza aquí cuando comenzaron a ensayar los muchachos más tiempo. Y ellos lo hacen bien. Muy bonito lo hacen. ¿Por qué? Porque ensayan, hermano. Y mire, y cuando una persona es responsable, hermano, cualquier ley, cualquier norma no lo afecta. Porque fíjense que en el ministerio de alabanza hay normas, hay reglas. Pero ellos las viven tan bien que nunca hemos tenido que aplicar una de decir, nunca viene a los ensayos, por decirlo. No. Les encanta, siempre están acá. Nunca hemos tenido el problema de decir, no están llegando, no llegó el bajista, no nos llegó el baterista. No, siempre están ellos acá. Pagan
el precio. Hay que pagar el precio. Tú quieres que Dios te use, pero estás tranquilo allí. No quieres hacer nada. Solo vienes y te sientas. No estás pagando el precio. Necesitas pagar el precio. Te cuento que cuando yo empecé a ir a la iglesia, no creas que yo de una vez ya era pastor. Mi primer trabajo era cuidar los carros, allá en el parqueo. Ese fue mi primer trabajo. Y te cuento que me robaron uno. Me robaron uno. Estaba frío y ahí me sentaba yo allá en la esquina y cada 15 minutos salíamos a ver y contábamos. Aquel. Y como estaba bien frío, volvíamos a meter otra vez. Y los ladrones chequearon cada cierto tiempo, sale el de seguridad, ¿verdad? Y cuando yo salí, yo me acuerdo y comencé, allá había, no estaba, se lo llevaron. Y era del predicador invitado. La iglesia le tuvo que ayudar a comprarlo, así como lo oyen. Entonces no crean que yo desde el principio fui el pastor de la iglesia. No. En el parqueo, lavando baños. Mi esposa hacía tamales para recaudar fondos para la iglesia. Yo me subía en la bicicleta con las bolsas y la temperatura 12 grados, hermanos. Con el factor viento se sentía 5 bajo cero. Aquí hay una hermana que viene de Nueva York, pedaleando allí a dejar los tamales para recaudar fondos para la iglesia. Hay que pagar el precio. Sentadito allí, tranquilito con el aire acondicionado, nunca vas a cantar, nunca vas a predicar, nunca vas a hacer lo que Dios quiere que seas. Debes pagar el precio. Amén. Se tiene que hacer eso. Las cosas no funcionan. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos aprender la Biblia. Necesitamos venir a la iglesia. No como el cometa Halley. El cometa Halley, este hermano lo usamos de ilustración, cada 100 años pasa cerca de la tierra. Y hay gente, hermano, de verdad. Nosotros conocimos a alguien que iba solo cuando se celebraba la cena. Nosotros íbamos a una iglesia donde una vez por año se celebraba la cena del Señor. Y habían familias que solo para la cena llegaba. De ahí, con su diezmo y a la cena. Y de ahí no volvían a aparecerse en todo el año. Una vez al año, ¿me puedes creer? Te estoy diciendo, te estoy hablando porque yo lo he visto y lo he vivido. Entonces, no hay compromiso en la obra de Dios. Necesitamos comprometernos, esforzarnos, luchar, trabajar, dar todo por la obra de Dios. Cuando no lo hacemos, hay consecuencias. Ageo 1, verso 6. Note lo que dice el verso 6. Sembráis mucho y recogéis ¿cómo? Coméis y no te saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, o sea, tenés frío. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco ¿cómo? Sí. Todo mi hermano mío, mi hermana preciosa, todo su overtime en saco roto. Todo. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con Dios. Cuando tú tienes un compromiso con Dios, cuando tú le das prioridad a las cosas de Dios, Dios te bendice. Pero cuando tú no le das prioridad a las cosas de Dios, y mira, y se nota, te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas, y te pagan bien, pero se te daña el motor del carro, se te daña aquí, se te daña a otro lado, no tienes nada. Todo lo que ganas, te enfermas a cada rato, cada vez que vas al hospital, 3,000, 4,000, 5,000, todo se te va en un saco roto. Porque no le das la prioridad al Señor. Sembráis mucho, dice, y cosechás poquito. Hermano, pero cuando estás en la voluntad de Dios, sembrás poquito y cosechás ¿cómo? Mucho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay bendición cuando tú le das la prioridad a Dios. Y esto no quiere decir que si le eres fiel al Señor no vas a pasar por pruebas. Claro que sí, tienes que pasar por pruebas, por dificultades. Porque el precio hay que pagarlo.
Pero Dios siempre nos bendice cuando nosotros le damos la prioridad a Él. Ahora, note lo que dice el verso 9 de Ageo 1, verso 9. Dice, buscáis mucho y halláis ¿qué? Poco. Encerráis en casa y yo, mira quién lo quita, lo que guarda, lo que ahorra, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Pregunta. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre ¿hacia dónde? Hacia su propia casa. El siguiente verso, el versículo 10. Por eso les dice, detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Quién es el que quita la bendición? Es Dios. Miren, yo les digo algo. A mí una vez me pasó cuando recién empezaba en la iglesia. Me comencé a ocupar tanto que de repente, hermanos, no crean, mire, todo se me iba, se me dañaba. Tenía un carro, hermanos, que estaba programado que todos los jueves se dañaba. Ya esperando el cheque del viernes para dañarse. Y es que así era. ¿Por qué? Porque estaba, hermanos, tirando mi bendición en saco roto. Dice el Señor, cuando guardes de un soplo, te la voy a quitar. Y a veces nos esforzamos por cosas materiales y al final Dios nos las quita. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante debe ser que nosotros lo amemos a Él primero y siempre. Y cuando nosotros lo buscamos a Él, Él, hermanos, nos bendice rica y abundantemente a todos nosotros. Dice el pasaje ahí, yo detuve la lluvia. Imagínense, los judíos sembraban sus hectáreas de terreno y luego esperaban la lluvia. ¿Y la lluvia qué, hermanos? No venía. Y aquellos niños que están rascándose la cabeza, ¿y por qué no lloverá? Y quizás, Señor, que venga la lluvia. Y no, pero no miraban la casa de Jehová que estaba descuidada. Era necesario ir y trabajar en la casa de Dios, pero ellos la tenían de lado y estaban concentrados en sus siembras, en sus terrenos, pero Dios había detenido la lluvia. Y sembraban mucho y cosechaban poquito, apenas los gastos. No había, hermanos, no había. Y nos pasa a muchos de nosotros. Comenzamos, hermanos, a no darle a Dios lo que es de Dios. Dejamos de bendecir la iglesia. Y nos comemos la semilla que deberíamos de sembrar, nos la comemos. Y entonces de a poco, hermanos, nos vamos secando. Y eso estoy hablando espiritualmente. Comenzamos, hermanos, a pasar desiertos espirituales. No sentimos aquel gozo. Analícese. No siente a veces uno el gozo que experimentaba al principio. Y canta uno, pero como un canto normal. Pero aquella presencia bonita, preciosa de Dios, aquello que te hacía temblar, aquello que te hacía meditar, aquello bonito, aquello que te hacía que no sabías ni qué. Un día hablaba yo con un hermano, hicimos unos bautismos aquí, ese hermano me contó, yo no sabía qué hacer, yo cantaba, yo quería saltar, yo quería gritar, yo no hallaba qué hacer. Era tanto el gozo que yo sentía que no sabía qué hacer. Y esas son experiencias que nos pasan. Y nosotros vemos a alguien que danza y que alaba al Señor y decimos, gloria a Dios, ¿cómo lo está dando? Pero de repente todo ese gozo se fue. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestro caminar en el Señor. Debemos de mantenernos siempre en oración y constante, porque el terreno que perdemos cuesta volver a recuperarlo. ¿Están conmigo? Es como el ejercicio. Miren, el año pasado yo corría bastante. Ahora cuando intenté ir a correr, hermanos, les cuento que ya no pude todo lo que podía antes. Me tocó caminar. Y entonces necesito llegar al nivel que tenía antes. Pero estoy yendo. Aunque la semana pasada fui en sueño, ¿verdad?
No me quedó tiempo la semana pasada. Pero sí estoy yendo. Sí estamos yendo. Pero lo que quiero decir es que requiere disciplina. ¿Está conmigo? Y les lo hago chistoso para que se ría, pero así en la vida espiritual requiere disciplina. Entonces, si no te disciplinas, no vas a tener la bendición que Dios tiene para ti. Y te la pierdes. Y Dios no quiere que te la pierdas. ¿Estás conmigo? Dios quiere que cristianos comprometidos con la obra de Él. Mira lo que pasa cuando ellos volvieron y recapacitaron. El verso 12, Ageo 1, verso 12. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué de Jodac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de ¿quién? De Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo las había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Temió el pueblo delante de Jehová. Lo primero que debería de darte en esta tarde es temor. No estés ahí diciendo, ay, el hermano, esa es su idea de él, y te vas como si nada, porque quien pierde eres tú. Yo siempre estoy aquí, yo siempre oro, yo soy yo. Pero tú tienes que abrir los ojos. Lo primero que dijeron esta gente, temieron a Dios. Dijeron, no, estamos haciendo mal, no puede ser, el profeta tiene razón. Yo estoy mal, necesito yo hacer un cambio. Cuando uno hace eso, cuando uno se autoanaliza y cuando uno reconoce que uno está actuando mal y que necesita un cambio, entonces viene la bendición. Pero si tú te bloqueas y tú dices, bueno, es lo que él piensa, o esa es su idea, yo sigo aquí. Porque a veces somos así, hermanos. Fíjese de que, como testimonio, ¿verdad? Al principio, hermano, yo iba a una iglesia donde no aplaudían. Años. Pero llegó alguien a enseñar que se podía aplaudir, imagínense. Y yo agarraba una gran Biblia que tenía para que vean que tengo las manos ocupadas, decía yo. ¿Quién se estaba engañando? Yo. Y nos pasa eso. Decimos, eso es lo que él piensa. Esa es su idea. No, abramos nuestros ojos, temamos a la palabra de Dios. A veces pasamos grandes dificultades porque no hacemos la voluntad de Dios. Mira, tenemos el culto temprano y tú estás en tu casa tranquilo viendo la novela. O mira, te quedaste viendo el partido y teníamos la escuela temprano, la clase de los caballeros y de los jóvenes, pero tú en tu casa tranquilo. O te fuiste a comer a esa hora. Y nosotros bien, gracias aquí. Estás mal, estás mal. Necesitas darle tiempo a las cosas de Dios. Tiene que haber un compromiso para que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tu casa, bendiga a tus hijos, para que Dios te use. Si tú no cambias, Dios no te va a usar, no te va a usar. Primero el pueblo temió, verso 13 y 14, Dios hizo algo maravilloso. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de quién? Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sadoc, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuándo vinieron a trabajar? ¿Lo leíste? Cuando Dios, ¿qué? O sea que si tú no haces nada en la iglesia, ¿cómo estás? Estás dormido. Hermana, estás dormida. Espiritualmente estás dormida. No haces nada. Vienes, te sientas tranquila. Se recoge una ofrenda, ni para eso aportas. No das nada, no ofrendas, no diezmas, no haces nada. Estás dormida espiritualmente. Pero cuando le temes a Dios, cuando dices yo voy a cambiar, yo sé que he hecho mal, viene el Espíritu de Dios sobre tu vida y te despierta. Te despierta. Hay alguien dormido ahí. Tú miras a alguien dormido y le puedes hacer muecas. Le puedes hacer cualquier cosa.
le sacas la lengua, le haces. Y como está dormido, ni cuenta. Espérate que se despierte. Ni lo mires. Necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos ayunar. Necesitamos clamar a Dios. A veces tenemos graves problemas, graves dificultades porque hemos dejado a Dios de lado y nos hemos dedicado a vivir la vida de acuerdo a nuestro criterio y no hay un compromiso con Dios. Debe haber un compromiso con Dios. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y que nos llene. Dios nos trajo aquí con un propósito. Dios quiere levantar una iglesia grande, una iglesia poderosa y Dios te quiere usar a ti. Pero tú te estás perdiendo la oportunidad. Dios va a traer a otro y no te va a usar a ti. Dios va a usar a otro que va a traer. Pero es importante darte la oportunidad a ti primero. Que crezcas en el Señor, que bendigas tus generaciones, que tu esposa sea bendecida, que tus hijos sean bendecidos, que te veamos como un ejemplo, que tú, el padre de familia, el sacerdote de la casa, que diga yo voy a orar, yo voy a clamar, yo voy a ser el primero, porque tú eres el hombre que Dios llamó para bendecir tu casa. Pero si estás dormido ahí, no, toda tu familia está tambaleando ahí, necesitas reaccionar, necesitas recapacitar. Es el Espíritu Santo quien te habla. Tienes que levantarte, tienes que crecer, tienes que ser lo que Dios planeó hacer contigo. Tienes que decirle a Dios, mira, Dios hace milagros. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si tú le dices, Dios, mira, yo quiero hacer un trato contigo así. Y te pones serio, así. ¿Y sabes qué, Dios? Yo quiero servirte. Un decir, yo quiero que tú me bendigas en 5 días suficiente. El 6º día se lo dedico yo a mi familia y el día 7 para tu casa desde temprano. Y comienzas a orar. ¿Sabes qué va a pasar? Que Dios te va a bendecir. Te va a bendecir y no vas a necesitar ni trabajar ni los 5 días, con 3 días, con 2 días. Dios te va a bendecir tanto que lo vas a poder lograr hacer. Entonces, hermanos, pero tienes que ponerte en sintonía con Dios. Note que si nosotros no buscamos de Dios, nos continuamos dormiditos, relajaditos. Y el diablo te dice, hijo mío, aquí estás bien. Y te soba la cabecita. Tranquilo, allí dormido me gusta, me encanta, quédese allí. Él no quiere que te muevas, que te levantes, que prediques, que enseñes, que traigas invitados, que te esfuerces. ¿No te has fijado que cuando comienzas a orar el diablo se levanta y te comienzan problemas, adversidades, de todo en tu vida? ¿Por qué será? Porque Él te quiere quieto. Pero tenemos que dar ese paso de fe y luchar y vencerlo para gloria del Señor. En Ageo, en el capítulo 2, mira por qué era importante que este templo fuera reconstruido. Ageo 2, el verso 4 al 5. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en donde, en medio de vosotros, no temáis. Entonces, cuando nosotros nos levantamos a trabajar para el Señor, el Espíritu nos guía. Y no le tenemos que temer nada a nadie. Y termino con este verso. Pon el otro verso, muchachos, el verso 7 al 9. El verso 7. Y haré temblar todas las naciones. ¿Y vendrá quién, hermanos? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a detenernos ahí. ¿Saben por qué era importante levantar ese templo? Eso era el año 517 antes de Cristo. Mira, Salomón lo construyó en el año 960 antes de Cristo.
Salomón lo construyó. Los babilónicos lo destruyeron en el 607. ¿Han visto esa serie que están dando en la televisión? Los babilónicos, Nabucodonosor invadió y destruyeron el templo. Ese mismo templo, Dios quería que fuese otra vez levantado en el año 515, en el tiempo de Zorobabel. ¿Sabes por qué? Porque en ese templo, dice allí, haré temblar las naciones. ¿Y vendrá quién? ¿Y vendrá quién? El deseado. ¿Quién es el deseado de las naciones? ¿Quién? Jesús. Ah, oye, el templo estaba destruido. Era necesario levantarlo porque iban a pasar más de 500 años y un día iba a entrar el Hijo de Dios. ¿Lo entiendes? Era algo grande. ¿Te acuerdas cuando se perdió Jesús, que tenía 12 años? Jesús se perdió y María lo comenzó a buscar con José. ¿Y a dónde lo encontraron? ¿En dónde? En el templo, en ese templo. Por eso era importante que ese templo fuera levantado, porque el deseado de las naciones iba a llegar un día allí y iba a estar allí. Entonces, si no se levantaba, no podía entrar en ese templo. Nota qué honor, nota qué privilegio para Zorobabel levantar ese templo, porque nada más y nada menos que el Hijo de Dios iba a llegar a esa casa. Cuando Dios va a hacer algo grande, entonces viene el diablo y te detiene y te intenta destruirte. Cuando Dios le dio vida a Moisés, a todos los niños menores de 2 años los estaban matando y tirando al Nilo. ¿Te recuerdas? Pero Dios lo conservó a Moisés, porque Moisés iba a ser el libertador de Egipto. Cuando nació Jesús, de igual forma, Herodes comenzó a matar a todos los niños porque quería matar al Hijo de Dios. Aquí no se podía construir, no, la casa estaba allí, descuidada. Y el diablo no quería que se levantara esa casa. ¿Por qué? Porque iba a entrar el deseado de las naciones a esa casa. Era importante levantar ese templo. Por eso todos estaban dormidos, trabajando para sus casas artesonadas. Si tú y yo nos levantamos y trabajamos en esta iglesia fuerte y nos despertamos, Dios va a hacer algo maravilloso, algo extraordinario. Por eso tienes problemas. Por eso tienes dificultades. Por eso el enemigo no quiere que te levantes. Por eso tú estás, mira, tú quieres hacer las cosas. Hay buena voluntad en ti, pero siempre hay algo que te detiene. ¿Sabes por qué? Porque algo grande va a ser Dios en este lugar. Y como el diablo sabe eso, entonces te detiene y te dice, no, para que eso no fluya. Pero ¿sabes qué? Si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Amén. Si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Ese templo, Herodes le vino y le dio retoques y lo puso bonito, y ahí entró el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Concluyo diciendo que un verdadero compromiso implica decisión. Decisión para seguir al Señor siempre. Hay varias cosas: autoridad para enfrentarnos a los temores, valentía para permanecer en el lugar donde Dios te llamó. Tienes que pararte. Dios me llamó aquí me quedo. Amor increíble por las almas perdidas y sobre todo la fe en Dios.